Hace varios años, un periódico en Israel, The Jerusalem Post, reportó una historia. Se trataba de una cucaracha. Y bueno, una ama de casa que odiaba las cucarachas. Y resulta que esta cucaracha no quería morir. Entonces, ella le pisaba la cucaracha, terminó echando la cucaracha al inodoro. Y después vació toda una lata de insecticida hasta que dejara de moverse esa cucaracha. Historia terminada. Satisfecha, la mujer salió del baño. Pero la historia realmente no fue terminada, porque llegó el esposo del trabajo y bueno, fue al baño, se sentó sobre el inodoro. Y bueno, cuando ya terminaba de fumar su cigarrillo, lo botó a la taza. Y resultaron unas quemaduras muy terribles en unas áreas muy sensibles. Y bueno, la mujer llamó a los paramédicos. Llegando los paramédicos, deciden dentro de minutos que este hombre necesita ir al hospital porque son serias sus quemaduras. Entonces le ponen en el lecho y empiezan a cargarle y están bajándole del segundo piso al primer piso. Y cuando escuchan el relato de cómo se quemó el hombre, les cuesta tanto contener su risa que están riéndose a carcajadas y dejan caer al hombre hasta el suelo y le rompen 2 costillas y su pelvis. Bueno, se sospecha después de publicada que esta historia fue una historia de un periodista creativa que buscaba publicar una buena historia pero no tenía ninguna, entonces de repente inventó. Se sospecha que de repente no ocurrió, pero de todas maneras es buena historia, ¿verdad? Y si ocurrió así, es muy triste para ellos, pero buena historia de todas maneras. Pero muchas veces lo que pasa en nuestras vidas es igual de grave como le ocurrió a ese hombre, pero mucho menos gracioso. Muchas veces los problemas en nuestra vida van de mal en peor. Y viene un problema tras otro. Puede parecer que si hay un Dios que está en control de las cosas, que es un Dios cruel, o que tiene un sentido de humor sádico, que le da risa la aflicción que causa a las personas, porque sabe exactamente cómo dar en el clavo en nuestra vida, o mejor dicho, dar en la llaga. Él sabe qué es lo que más nos duele, qué es lo que más nos cuesta, y eso es exactamente lo que Él trae a nuestra vida. Bueno, espero que al final de nuestro tiempo hoy tenga usted otro concepto de Dios que este, uno que sea más de acuerdo con la realidad de quién es nuestro Creador. Bueno, yo les he compartido antes cómo esto de las pruebas constantes y continuas me ha hecho tropezar a mí. Conociendo a Cristo y sus enseñanzas, uno aguanta las pruebas, sabe que Dios tiene un propósito y que Él nos sostendrá en nuestras dificultades. Pero cuando vienen una después de otra, y hasta vienen nuevas cuando todavía no han terminado las primeras, más bien estas continúan y se intensifican, uno se agota, se frustra, se confunde, se desespera y a veces explota, reacciona, busca una solución incorrecta, una salida incorrecta, y las cosas terminan peor que antes. Bueno, si usted se identifica con mi experiencia, si las pruebas constantes y continuas le han desinflado, le han desanimado alguna vez, este mensaje es terriblemente importante para usted, como lo es para mí. Y si no nos encontramos en pruebas hoy, este tiempo será oportunidad para prepararnos bien, para alistarnos, para pasar con éxito las pruebas que
con certeza vendrán en nuestra vida. ¿Cómo uno aguanta las pruebas? Sobre todo cuando son tan intensas y continuas. Eso es lo que queremos mirar en este día. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra, la Biblia, respecto a las pruebas que vienen a nuestra vida. Y vamos a empezar con un pasaje que hemos leído en semanas recientes. Se encuentra en la carta de Santiago. Santiago era medio hermano de Jesús. Era hijo de María y de José. Llegó a creer que Jesús era el Salvador prometido hasta después de que Jesús había resucitado de los muertos. Dios inspiró a Santiago a escribir esta carta a creyentes en Jesús que estaban pasando por pruebas, como la persecución y la pobreza, entre otras cosas. Entonces, en Santiago 1, versículos 2 a 4, leemos así. Santiago dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Santiago les dice a sus hermanos creyentes en Cristo que se consideren dichosos cuando se encuentran en esta situación, enfrentando diversas pruebas. De repente no me había fijado suficientemente bien en la palabra diversas. Siempre sabía que las pruebas eran de diversos tipos, pero de repente no me fijé bien en el hecho de que las pruebas iban a ser múltiples. Cuando se encuentren en diversas pruebas, a veces estamos en varias pruebas a la vez. Yo creo que quería enfrentar las pruebas una por una y estaba preparado para eso. ¿Qué tal usted? Pero Santiago dice que debemos considerarnos muy dichosos en esos momentos de diversas pruebas. Bueno, a veces le puede parecer a uno que los seguidores de Jesús son unos bichos raros, ¿no? Y a veces lo son. Y cuando empezamos a decir cosas como estas, como lo que está diciendo Santiago, parece confirmar esa sospecha. Porque qué loco considerarse afortunado por tener muchos problemas. Es una locura. Y la verdad es que no solamente es una locura, sino parece insensible y cruel decir que las pruebas son causa de gozo. Piensen en las pruebas, en las cosas que han pasado en este último mes. Poder decir a la gente: bueno, deben estar contentos y gozosos. Deben considerarse dichosos. Pareciera cruel e insensible, ¿no? Porque las pruebas que algunos están pasando son graves. Bueno, la verdad es que Santiago no está ignorando la gravedad de los problemas, ni tomando las cosas a la ligera. Sus lectores estaban pasando por situaciones igualmente terribles y a veces hasta peores. Así que no pasemos por alto lo que dice Santiago. Él entiende la severidad de las pruebas. Las pruebas que estaban pasando muchos a los que él estaba escribiendo iban hasta poder morir. Entonces él no está jugando. Dice Santiago bajo la inspiración del Espíritu Santo: hermanos míos, considérense muy dichosos. En la versión Reina Valera lo traduce de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ténganlo por sumo gozo.
Bueno, una cosa que hay que entender es la palabra gozo. El gozo del cristiano no es siempre llevar una sonrisa en la cara. No es la felicidad emocional que es temporal y fluctuante. Es algo más profundo. Santiago habla de un gozo pleno que es espiritual, no emocional, y es eterno, no pasajero. Es un regocijo interno en el Señor, que es soberano y que está de nuestra parte. Es un reconocimiento de que Dios nos ama, que nos ha adoptado como hijos al creer en Jesús y que siempre hace lo que es mejor para nosotros, que nunca nos deja, nunca nos desampara. Es saber que Dios tiene un propósito en todo, incluyendo las pruebas. Así que hablar del gozo en las pruebas es hablar del gozo en lo que el Señor está haciendo en las pruebas. Y eso es lo que dice Santiago. En el versículo 3, él dice que deben considerarse dichosos porque ya saben, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Él dice que debemos considerarnos dichosos, debemos tener sumo gozo el encontrarnos en diversas pruebas, porque sabemos que las pruebas, la prueba de nuestra fe produce constancia en nosotros. Por eso debemos tener gozo. Dice Santiago que para el creyente en Jesús los problemas no son solo problemas. Las tribulaciones no son meras tribulaciones. Las aflicciones no son simplemente aflicciones, son pruebas. Son pruebas. ¿Qué son pruebas? Cuando se pone algo a prueba, uno quiere descubrir la naturaleza o la calidad del mismo. Y fíjese, lo que se pone a prueba no somos nosotros. Dios no está mirando nuestra calidad o nuestra naturaleza o nuestra habilidad de resistir las pruebas. ¿Qué se pone a prueba? Dice Santiago. Él habla de la prueba de nuestra fe. Lo que se pone a prueba es nuestra fe en el Señor. Las pruebas revelan la naturaleza y la calidad de nuestra fe. Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, también habla de las pruebas de la fe. En Primera de Pedro, su primera carta, capítulo 1, él dice, está hablando de cómo, él está hablando de la gran salvación que Dios ha obrado a favor de los que creen en Jesús. Y en el versículo 6, él dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Se regocijan en su salvación y en lo que Dios ha hecho por ustedes, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, Dios usa las dificultades de la vida para probar nuestra fe, mostrarnos la calidad de ella, mostrarnos qué es lo que le falta a nuestra fe. Y también usa las pruebas para acrisolar nuestra fe. Quiere decir, para purificarla, para refinarla, para hacerla más pura, más fina, más fuerte, nuestra fe. Ahora, esto es algo impresionante. Para el seguidor de Jesús, para los hijos de Dios, las pruebas no destruyen ni debilitan nuestra fe, sino que la fortalecen, la refinan, la mejoran. Así que las pruebas sí pueden ser terribles, pero sus resultados en la vida de un creyente en Jesús
son terriblemente buenos. Terriblemente buenos. Me gusta esta expresión, que las pruebas son terriblemente buenas para nosotros. Porque sí, son terribles, pero su resultado es increíble, es algo que nada más puede producir. Si uno quiere purificar el oro, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que meter en el fuego. Si uno quiere purificar el metal para hacer una arma, una espada, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que meterlo en el fuego, en el horno, y luego darle y darle y darle. No es agradable, pero es la manera de fortalecer, de forjar un metal que sirva para algo. Entonces las pruebas son las que producen en nosotros esta obra. Producen en nosotros, dice Santiago, constancia. La palabra es la misma palabra que se traducía anteriormente como paciencia. No paciencia como que estoy en McDonald's y no me dan mis papas fritas y estoy frustrado, sino paciencia como hablan las escrituras de la paciencia de Job, que viene la prueba, pero él no le maldice a Dios, y la prueba se intensifica y él retiene su integridad y no le echa la culpa a Dios, no le acusa a Dios del mal. Él tiene una paciencia en las pruebas. Él puede resistir, puede aguantar, puede soportar. Entonces las pruebas son las que producen en nosotros esta resistencia, esta perseverancia o constancia. Las pruebas nos traen y producen en nosotros una mayor comunión con Dios y una mayor confianza en Cristo. Las pruebas producen una fiel perseverancia en medio de las tribulaciones y las aflicciones de la vida. No sé si usted ha conocido alguna vez a una persona que tiene su fe bien plantada en Dios, y vienen las tormentas de la vida y vienen las olas de pruebas en su vida y él sigue. No necesariamente va a estar con sonrisa, de repente hay lágrimas en su rostro, pero él dice: yo sé en quién he creído, yo sé que Él me está cuidando, Él no me ha desamparado y Él me va a sacar de esto. Y esa persona puede seguir sirviendo y amando y viviendo una vida de valor en medio de las pruebas. Y después, habiendo pasado esas pruebas, puede ayudar a otros, porque dice: yo sé lo que estás pasando, yo también he estado allí. Y pueda vivir una vida de impacto, una vida de propósito y de valor por lo que ha pasado. Eso es lo que produce en nosotros. Nunca vamos a llegar a ser ese tipo de persona si no pasamos por pruebas. Es la única manera. Por eso Santiago dice: ténganlo por sumo gozo cuando vengan esas pruebas. O sea, cuando se prende el horno, considérense dichosos, porque Dios está por hacer una obra en ustedes que nada más puede producir. Claro que no es agradable la prueba. Muchas veces las pruebas involucran cosas que ni a Dios le agradan. Hemos hablado que en esta creación caída hay muchas cosas que pasan que no fueron parte del diseño original de Dios. Pero Dios ha decidido permitirlas, porque Él las va a usar para bien de sus hijos. Hay muchas cosas terribles que los seres humanos hacen a otros seres humanos, cosas que Dios aborrece. Pero Dios ha decidido usar el mal para bien y a favor de sus hijos. Las pruebas en la vida de un creyente son terriblemente buenas. El autor del libro de Hebreos también se dirigió a creyentes que pasaban graves dificultades en la vida. Les dice que Dios es nuestro Padre en el capítulo 11. Y los padres buenos entrenan
y disciplinan a sus hijos en amor. Y parte del entrenamiento de un niño involucra cosas desagradables, es decir, las pruebas. Escuchemos lo que les dice en Hebreos 12, versículo 11. Dice: ciertamente ninguna disciplina. Él está comparando las pruebas y cómo Dios usa las pruebas para entrenarnos a la disciplina de los hijos. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dice que claro que no es agradable, pero produce una cosecha de justicia y paz en los que son entrenados por ella. Entonces, reconozcamos lo que Dios está haciendo cuando permite las cosas difíciles en nuestra vida. Ahora, hay una prueba que se hace con productos de construcción o aplicaciones a las cosas de construcción, que se llama E84. Es una prueba a llamas de fuego. Y no cualquier llama de fuego, sino que es una llama de gas que empieza en los 900 grados centígrados y sube de ahí. Es un túnel de más o menos 7 metros y medio, casi medio metro de ancho, y ahí meten una tabla de cierto material para ver si es incombustible, si es a prueba de fuego, ¿verdad? Porque si lo van a usar en construcciones y edificios grandes donde las personas van a trabajar, tienen que saber si es a prueba de fuego. Entonces meten ahí la tabla y la comparan con cómo reacciona el cemento al fuego, o sea, que no se consume, o a una tabla de roble rojo americano que rápidamente se quema. Entonces comparan y le dan un marcador entre estos dos estándares. Las llamas de fuego son casi 1,5 metros de largo y, como he dicho, más de 900 grados centígrados. Son 1600 grados Fahrenheit. Es un calor increíble. Y si usted fuera a la tabla, no sé cómo usted se sentiría. Hacen la prueba durante 10 minutos. O sea, no es solamente que le queman por un momento. Le ponen allí y allí y allí y allí y allí durante 10 minutos a ver si se quema. Y así se sienten las pruebas, ¿verdad? Como decimos: Dios, ya, por favor, no es suficiente, ya. Dios dice: no, todavía no. Estoy sacando algo mejor todavía. Sacando algo mejor todavía que tú no entiendes, pero entenderás posiblemente después, o en la eternidad lo vas a entender. Cuando vienen los problemas en la vida, cuando vienen las pruebas, nosotros muchas veces pensamos: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque para nosotros, cuando vemos adversidad, pensamos que Dios está ausente. Pero como observó un pastor, la adversidad no es señal de la ausencia de Dios, sino de su actividad. No de su ausencia, sino de su actividad. Cuando viene la adversidad, quiere que Dios está trabajando. Cuando no viene la adversidad es cuando debemos preocuparnos. El autor de Hebreos dice que Dios disciplina a todo el que recibe por hijo. Que si uno está sin disciplina, ¿qué significa? No es hijo del Padre. Entonces, dice Santiago que lo tengamos por gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. El cristiano, el creyente en Jesús, tiene que aprender a resistir la presión de las pruebas
hasta que Dios las remueva en su momento indicado. Y entre tanto, tenemos que aprender lo que Dios está queriendo enseñarnos. Por eso Santiago continúa en el versículo 4 y dice que la constancia, esa perseverancia, esa paciencia en las pruebas, la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La paciencia tiene que tener su obra completa. Esa perseverancia tiene que tener su obra completa. Como hemos mencionado muchas veces, en medio de la prueba buscamos alguna salida. A veces buscamos una salida pecaminosa y la prueba se convierta en tentación. Pero esa es culpa nuestra, no de Dios. La prueba viene para comprobar que nuestra fe es de calidad, que es íntegra. Y lo que le falta a nuestra fe va a ser purificada y refinada en el fuego, como lo hace el fuego a un metal. Entonces, ¿cómo podemos dejar que la perseverancia se produzca completamente en nosotros? Que la prueba pueda tener su efecto completo. Bueno, algunas pautas que he escuchado acerca de esto que creo que son de ayuda. Primero, cuando estás en la prueba, no preguntes por qué, pregunta qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿Qué es lo que quieres que desarrolle? ¿Qué es lo que me falta que estás queriendo mostrarme, Dios, para que yo pueda crecer? ¿Me falta paciencia? ¿Me falta humildad? ¿Me falta generosidad? Estoy buscando mi sentido en la vida en otra cosa, no en ti. Estoy dependiendo de otras cosas, no de ti. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Entonces, cuando venga la prueba, no preguntes por qué, que es lo que siempre preguntamos. No preguntes por qué, pregunta qué. ¿Qué, Señor, es lo que quieres hacer en mí durante este tiempo? Segundo, no te enfoques en el dolor, sino en el diseño. No te enfoques en el dolor, en lo difícil que es la prueba, porque claro que es difícil. Esa es la idea. Es como meter al fuego el metal, y el metal dice, pero está caliente. Claro, esa es la idea. Y estoy por subir el calor, ¿verdad? Pero no es por hacerte daño, es para hacerte más fuerte, para hacerte más puro. Y una espada, yo pienso en esos anuncios a veces de la marina, y ahí está la marina y tiene su espada y está brillando ese metal tan nítido, tan perfecto, sin ninguna falla. Yo digo, si yo fuera esa espada, uno está como orgulloso, ¿verdad? Porque ha sido forjado en algo hermoso. Y debemos dejar que Dios haga su obra en nosotros. No nos enfoquemos en el dolor, sino en el diseño. ¿Por qué? ¿Para qué es diseñada esta prueba? Para purificarme, para mejorarme. Las pruebas son diseñadas para producir madurez espiritual. Dice Santiago que debemos ser al final de la prueba perfectos. No quiere decir como sin pecado, pero quiere decir completamente desarrollados, maduros. No hay una área hueca, sino que somos completos, perfectos y completos, íntegros, sin que nos falte nada. Es importante en la prueba que aprendamos las lecciones, porque si no las aprendemos, ¿cómo Dios nos las va a enseñar? Pues con las pruebas, porque es la única manera de aprender esas lecciones. Entonces nos conviene someternos a la prueba y aprender lo que Dios quiere hacer. Las pruebas van a venir. Cuando venga la prueba, debemos decir, esto es terriblemente bueno para mí. Esto es terriblemente bueno. Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas.
Entonces debemos aprender, creo que debemos recordar esta frase para que cuando vengan las pruebas recordemos. Esto es, no esto es terrible. De repente eso es lo primero que nos va a venir a la mente. Pero sigamos de ahí. Esto es terriblemente bueno para mí. Esto es terriblemente bueno para mí. Dios está haciendo algo en mi vida. Y eso quiere decir que soy su hijo, que Él está de mi parte, Él quiere ayudarme a ser mejor y a asemejarme más a Él. Muy bien. Vamos a pedir que Dios nos ayude en esto, porque las pruebas, sobre todo cuando son múltiples y son largas y continuas e intensas, muchas veces nos agotan y nos desesperan. Pero recordemos lo que dice Santiago. Debemos poder decir: esto es terriblemente bueno para mí. Y por eso Dios lo está permitiendo. Porque es terriblemente bueno para mi vida. Por eso Dios lo está permitiendo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias que eres tan bueno. Gracias que nos amas. Gracias que como un padre que nos amas, tú nos disciplinas, tú nos entrenas, tú nos desarrollas. No nos dejas ahí, así nomás como estamos. Nos quieres perfeccionar, nos quieres mejorar. Y Señor, pedimos que nos ayudes cuando estemos en las pruebas a poder decir y a poder recordar: esto es terriblemente bueno para mí. Por eso mi Padre lo está permitiendo. Que aprendamos lo que nos quieres enseñar en las pruebas. Que permitamos que desarrolles en nosotros la constancia. Porque nuestra fe está siendo probada. Mantengamos nuestra fe en ti, que tú eres bueno, que tú nos amas, que tú nos sacarás adelante, que no nos desesperemos. Gracias, Señor, por lo que tú harás en los momentos de prueba en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.